supuesto. Y entonces, lo peor de todo es que estamos con la conciencia de que él tiene diabetes, de que yo tengo sobrepeso, de que tenemos una historia, él de enfermedades cardíacas, yo de otras cosas, y aún así los señores siguen comiendo como si pesaran 20 kilos. Entonces creo que de verdad, y qué bueno que estás hoy con el programa, porque me imagino que lo que nos pasa a nosotros le pasa a muchísima gente, que el tema de la conciencia con la que comemos todavía no la despertamos, ¿no? O sea, está ahí dormida por lo que ya nos dijiste, porque a lo mejor seguimos casados con lo que nos dijo nuestra mamá, con los hábitos que tuvimos en la familia. Y a mí lo que más me preocupa, y créanme que es lo que más me preocupa, es que nosotros somos una generación que tenemos hijos obesos como no había existido en otras generaciones. Y eso es muy preocupante, porque sí es nuestra responsabilidad lo que nuestros hijos comen, y eso yo creo que también tenemos que decirlo. Yo acabo de ver un video de un investigador que compartió El País, donde decía que cuando tú eres adulto, para que tú incorpores buenos hábitos alimenticios en tu casa, necesitas de un grupo que te arrope y que te acompañe. Y que el primer grupo, pues, es la familia. Y que si no toda la familia, ¿no?, entra en este modo, difícilmente un solo miembro de la familia va a decir, no, pues yo sí me cuido, yo hoy no como tacos, yo los veo comerse la pizza, pero yo no. Entonces, en esto, no, Guillermo, si ves ahí toda la cochinada. ¿Es cierto, no? ¿Es cierto esto? ¿Apoyas esta teoría de que en una casa, si no se ponen como que todos en el mismo mood, no funciona? Sí, además, por ejemplo, porque me pasó, por ejemplo, en casos de madres que traen a sus hijos que tienen un sobrepeso, una obesidad, y me dice, bueno, quiero que deje de comer como come, y entonces yo le hago un plan alimentario y yo siempre le digo, bueno, pero esto tiene que ser familiar, porque lo aprendió en algún lugar, lo aprendió en su familia. Entonces, dejarlo afuera le va a causar una sensación todo lo contraria y lo opuesta. Porque al sentirse afuera, se siente también como mal emocionalmente, y es probable que en un futuro asocie la alimentación saludable con estar afuera. Entonces cause a largo plazo también una sensación, porque esas experiencias son fundamentales y marcan muchísimo. De hecho, los primeros pacientes que sus madres llevaron a nutriólogos, y estos nutriólogos le dieron dietas, por ejemplo, hipocalóricas o muy restrictivas, como dietas para adultos, el problema está que piensan que es la única forma de alimentarse. Y ese también es un problema, porque justamente bajar de peso así se asocia al malestar, porque uno se siente cansado, se siente también como de mal humor, siente que tiene mucha hambre, entonces asocia el dolor con el descenso de peso. Y cuando uno ya empieza a asociar el dolor con el descenso, entonces como conducta defensiva siempre va a tender a comer mucho más para no caer en ese punto. Entonces las personas, y si se fijan también desde el punto de vista por ahí psicológico, una persona que tuvo muchas carencias de niño, de adulto, tiende como a llenarse más de cosas. Entonces la dieta también cumple ese rol de restricción, que más adelante pasa justamente esa sensación. Si empiezo a restringir, mi vida corre riesgo, y si corro riesgo, entonces tengo que comer. Pero bueno, todo esto pasa de manera inconsciente, de hecho quizás ni nos damos cuenta por qué hacemos eso, pero más adelante, cuando uno puede trabajar en profundidad, se da cuenta desde dónde viene y por qué lo asocia de esa manera. Fíjate que aparte, yo me acuerdo que hace poquito nos decían, tomamos una ¿cómo se llama?, una terapia de bioneuroemoción, y entonces a mí me preguntaban, ¿no?, la de la bioneuroemoción, ¿tú cuándo empezaste a subir de peso, a sufrir de sobrepeso, ¿no? Porque toda mi vida, hasta que me casé, tuve muy buen peso, a pesar de que comíamos cantidades industriales, pero siempre tuve muy buen peso, ¿no? Hombre, siempre me mantuve muy delgada. Varita de nardo. Me casé a los 22 años, pues bueno, a esa edad es muy fácil mantener el peso, ¿no? Pobrecita. No, pero me refiero, no vayan a creer que me casé hace 5 años y van a decir, ay, pues era delgada, y no. Va a cumplir 20, aunque la ven ahí toda chavita, va a cumplir. Ella va a cumplirlos.
Pero yo en solo el primer año de casada subí 10 kilos. Y entonces ella me decía, a ver, ¿qué suceso? O sea, ¿qué pasó? ¿No? Que de repente subiste así de peso. O sea, ¿con qué lo relacionaste? Y entonces creo que esa parte también es importante porque creo que también pasa que cuando las parejas como que caen ya en el que se casan, en la zona del confort, se da mucho que suben de peso. No sé, pero creo que es muy común que las parejas suban juntas de peso durante el matrimonio, ¿no? Y esto también debe tener algo que ver con algo emocional que pasa en las parejas. Seguro que sí. Y de hecho, lo interesante es que se acercan dos subjetividades, es decir, dos personas con una historia individual y singular, cada una, se empiezan a compartir estas historias y esta manera de comer y esta manera de relacionarse y empieza a adquirir una dinámica particular. Y es ahí donde uno adquiere el hábito del otro y el otro adquiere el hábito de uno. Entonces, una persona que ya viene, por ejemplo, comiendo mucho, en este caso, por ejemplo, los ejemplos particulares que se dan en los consultorios, en el consultorio es, por ejemplo, que la mujer tiende a empezar a comer un poco más, porque se sirve porciones muy parecidas al marido. Entonces es ahí donde uno empieza a comer más. ¿Por qué? Porque dice, bueno, en términos de facilidad, uno dice, es más fácil hacer una preparación que hacer dos. Es más fácil tentarse, por ejemplo, con ciertas cosas que come el marido, y también es cierto que socialmente hay alimentos que están más asociados con la masculinidad y con la feminidad. Por ejemplo, la carne está muy asociada con la masculinidad. Y, por ejemplo, los hidratos de carbono, como por ejemplo el arroz, los fideos, las tortillas, mucho más con lo masculino. ¿Por qué? Porque antes se decía que, por ejemplo, la gente, los obreros, necesitaban comer mucho y necesitaban comer hipercalórico porque su actividad tenía que ver justamente con esto, con ponerle el cuerpo y gastar mucha energía. Entonces, una persona, por ejemplo, que ahora no hace ese tipo de trabajo, quedó asociado justamente ese tipo de alimentación con lo masculino. Lo femenino es mucho más lo light. Y si bien ahora se lo consume mucho más, pero en un primer momento siempre había como más chistes y más burlas de que cómo puede ser que el varón tome una gaseosa o un refresco light, un refresco sin azúcar, si no pasa nada, o estaba más relacionado con lo femenino. Entonces estas construcciones van acercando también mucho la forma de comer, porque si el hombre come más frito y con más hidrato de carbono y con más proteína, es probable que la mujer también tienda a comer mucho más así. Y en un momento se contagia ese hábito alimentario, porque, a ver, es mucho más rico comerse algo frito que comerse una ensalada. Es mucho más rico consumir un refresco que consumir agua. Entonces es más fácil adquirir ese hábito porque el alimento también tiene una cuota de adicción. Entonces tiene componentes que no es cualquier componente, o sea, no es lo mismo comer una manzana, no solamente desde el punto de vista nutricional, pero yo no conozco personas que tengan adicción hacia la fruta. Pero sí hay personas que tienen consumo y una adicción y un consumo excesivo, por ejemplo, el refresco de azúcar, y eso se va repitiendo. Entonces, algo tienen esos alimentos que son tan perfectamente elaborados para que la persona no se desenganche, o sea, termine aceptando esto de consumirlo. Y se crea una adicción. ¿Sí? Como el cigarro, como la droga. Por ejemplo, en esta conciencia me dice, bueno, pero nosotros estamos conscientes de que comiendo así nos hace mal. ¿Desde dónde viene? Bueno, lo publicitario también ayuda mucho, ¿verdad? Entonces tiene más publicidad y una persona representa más poder adquisitivo si come cierto alimento que si come otra cosa. Entonces llevarse al trabajo, por ejemplo, una ensalada, quizás no es tan cool como llevarse una hamburguesa de tal lugar donde la compra, porque también hay una cuestión de pertenencia. O sea, es más complejo que solamente comer bien y comer mal, sino que hay toda una historia ahí repitiéndose, como dijimos anteriormente. Y en el caso de las parejas, la mujer tiende a comer como el hombre y con el tiempo
se va adquiriendo mucho el hábito del hombre, porque en general lo que pasa, por lo menos en mi experiencia personal, la mujer tiende como a cumplir más el rol, lo vamos a decir de una manera genérica, ¿ok? Que no lo tomen como tan literal, pero la mujer tiende como a adquirir más un rol de madre, y las madres tienden a cocinar más a sus hijos de cierta manera. Entonces, si el hijo le pide a la madre que cocine de tal manera, es probable que esta madre le cocine de esa manera como el hijo quiere y la madre terminará consumiendo. Pero también busca la mamá un poquito cuidar al hijo, ¿no? O sea, también Por eso trata lo de manda no al darle... nutriólogo, por eso lo manda al médico, por eso le dice, no tenés que comer eso y te preparo esto, pero después el marido se enoja y después vuelven al hábito anterior. O sea, es mucho más complejo que justamente decir, bueno, ahora vamos a comer todo saludable y ya está, no te voy a cocinar otra cosa, porque en realidad después se empieza a poner como más tensa la cosa, que yo quiero esto, y se termina como boicoteando todo porque se necesita justamente ese acompañamiento y ese cambio de posición o de dinámica que se lo da realmente con ese trabajo interno, porque si no se retoman los hábitos anteriores. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Dice Litsi Contreras, la situación del encierro y el virus me causa ansiedad y me la paso comiendo todo el día y obvio he subido de peso. Ya somos 2, Litsi. Yo he subido 3, 4, 10, todos los 20. kilos que Esto había. es exponencial. Sí, no, qué terrible. Pero fíjate lo que estabas diciendo ahorita, Luis Guillermo, a mí me pasó hace poquito que yo escuchaba mucho de los hot cakes de avena, ¿no? Y yo decía, uy, no se me antojaban nada. La verdad es que los hice, o sea, un día los hice, la verdad, ¿para qué digo que todos los días? Pero hice un día los hot cakes de avena con plátano, leche y huevo. Oye, aparte que me supieron deliciosos, te caen muchísimo menos densos al estómago, o sea, te caen mucho más ligero. Y bueno, la verdad es que sí puedes sustituirlos e irle metiendo a los niños que les encantan, por ejemplo, los hot cakes. Bueno, si ellos se los preparas de esta manera y se los vas incluyendo en sus menús, creo que sí podemos todos ir cambiando de hábitos. Nótese el comercial de los... No, pero puse de ejemplo porque, por ejemplo, es una comida que a los niños les gusta mucho, ¿no? Los hot cakes les gustan mucho, pero es una bomba de carbohidratos porque es un chorro de harina. Y a mí me habían dicho los hot cakes de avena, y ni siquiera yo tenía la disposición de probarlos. O sea, yo decía, uy, guácala, han de estar grumosos, han de estar... Así. O sea, no se me antojaban nadita. Y la verdad es que ya que los hice, son muy buenos. Y yo creo que así con todo, nada más es como cambiar... Hasta a mí me gustaron, ¿sí? Imagínense. Bueno, me gustaron, ojo, no los cambio por los originales, Bueno, por eso, pero estamos hablando de que buenos. Es requerido que cambien los hábitos. Seguimos platicando con... Luis Guillermo, ya que nos platicaste que inicias las sesiones con tus pacientes, preguntándoles realmente por qué, quién los manda, cómo llegaron, cuál es el objetivo. ¿Cuánto tiempo haces el acompañamiento o durante cuánto tiempo es recomendable estar con ustedes para mantener los hábitos? Porque todo el mundo te dice, tienes que llegar a la etapa de mantenimiento. Creo que no llegamos nunca. Entonces, nada más para cerrar y que la gente... Sí, primero queremos bajar, ya que bajamos nos vale gorro. Nunca llegamos a la época de mantenimiento. Yo ni sé qué es eso. Bueno, en realidad la persona es la que se termina dando de alta. Entonces eso depende también mucho de cuál es el objetivo que tienen más a largo plazo. ¿Sí? Como fue una consulta espontánea, también para mí el alta también tiene que ser muy espontáneo. Hay pacientes que, por ejemplo, los veo por ahí 2 meses, 3 meses, hay algunos que tengo hace 1 año, hay otros que tengo hace 1 año y medio, depende cuál es la demanda. El trabajo alimentario es, como les dije anteriormente, es mucho más complejo que bajar de peso. Es por eso que ir trabajando sobre todo lo que a uno le va pasando en relación a la alimentación, va descubriendo cuestiones internas que realmente creen que no creen que estuvo todo el tiempo ahí. Entonces, es difícil decir qué tiempo, es difícil, depende mucho del peso, depende mucho de la persona, pero hasta inclusive yo no trabajo con peso, yo trabajo con estudios que se llama estudio de composición,
es un estudio que mide la cantidad de grasa, de músculo, de agua y de hueso, y que tarda 30 segundos en tomar todos estos datos. Entonces, para mí el peso realmente no es importante, porque a través de las selecciones que uno va haciendo alimentariamente en las semanas, puede ver que, por ejemplo, como decías ahí anteriormente, que bajabas 200 gramos y te desmotivabas. Y el tema está, esos 200 gramos a qué corresponden, porque a veces puede ser que subas músculo y bajes grasa, y en esta compensación solamente bajar 200 gramos. Entonces es muy injusto que midas tu peso como el único factor de progreso, porque puede ser, por ejemplo, que hayas iniciado una rutina de hipertrofia en el gimnasio, hayas trabajado la musculación, entonces cuando te vas a pesar aumentas de peso. Y eso uno dice, bueno, es que lo que pasa es que como empecé a hacer pesas, entonces no me permite bajar de peso, y uno cree que justamente en ese sentido hacer ese tipo de ejercicio no es recomendable para esa persona, porque si quiere bajar de peso no tiene que hacer peso, no tiene que ganar músculo. Y también es más interesante y más compleja todavía la cuestión, porque hay, dependiendo del tipo de estructura de la persona, se va organizando la rutina de entrenamiento, porque no es lo mismo comenzar un plan alimentario cuando uno tiene poca cantidad de masa muscular que cuando uno tiene mucha cantidad de masa muscular. Entonces, es ahí que, por ejemplo, cuando uno tiene poca cantidad de masa muscular, tenemos que trabajar el aumento de masa muscular para que se active el metabolismo y que a largo plazo pueda ser sostenible desde el punto de vista metabólico. O sea, eso hablamos pura y exclusivamente desde el punto de vista físico. Ahora, ¿qué pasa cuando no es solamente lo físico, cuando ya está involucrado también lo mental? Hay tipos de estructuras, por ejemplo, vamos a hablar, desde el punto de vista solamente físico, que hay estructuras que tienen ya de por sí mucha cantidad de masa muscular. Entonces, en estas estructuras es más fácil trabajar el descenso, porque cualquier tipo de actividad física le vendría bien por la cantidad de masa muscular que tiene. Hay otros tipos de estructuras que primero hay que trabajar el aumento de masa muscular antes que el descenso de peso. Entonces tenemos que trabajar la hipertrofia, la musculación, sostenerla en un tiempo, y a partir de ahí empezar a trabajar el descenso de peso para que pueda ser sostenible en el tiempo. Fíjate que ir identificando todo esto en la consulta es mucho más que dar un plan alimentario, que pesar o hacer un índice de masa corporal. O sea, realmente es como investigar a la persona y también dar un diagnóstico, y ser también como muy honesto en ese sentido. Porque hay muchos nutriólogos que dan rutinas de entrenamiento y te dicen, esta es la alimentación y este es el tipo de entrenamiento que tenés que hacer para bajar de peso, o al revés, hay entrenadores que dan planes alimentarios, dietas, y hacen ejercicios, sistemas de ejercicio, rutinas de entrenamiento. El problema está en que son dos áreas totalmente distintas y que requieren un tiempo y un lugar para trabajar en cada cosa. Porque yo sé de actividad física, yo trabajé con personas, deportistas de altos rendimientos, tengo de hecho el posgrado en alto rendimiento, además, en alimentación en deportista. O sea, sí, entonces, además, otro estudito más. Sí, también. Muy bien. Y entonces uno se da cuenta que realmente cada disciplina aporta algo. Y si uno abarca todas las disciplinas, lo que hace es perder de vista justamente los detalles, que en los detalles es donde uno hace realmente la diferencia. Si bien yo trabajo la parte psicológica en consulta, yo no hago de psicólogo, o sea, es un trabajo focalizado en ciertos aspectos que yo siempre recomiendo que vayan al psicólogo. O sea, no es el 2x1, porque son espacios totalmente distintos que tienen que ser trabajados de manera distinta para poder lograr un resultado muchísimo más efectivo. Y si además de eso incorporamos un profesor de educación física o un entrenador que realmente sepa de musculación, armar un trabajo interdisciplinario, uno se da cuenta que la efectividad es muy buena y que el sostenimiento también es muy bueno. Inclusive después se va espaciando mucho más la cita, una vez cada 3 semanas, una vez al mes, una vez cada 2 meses, hasta inclusive a veces el paciente me dice, mira, yo ya me siento bien, perfecto, buenísimo. Continuala, seguí con el profe de educación física para que te cambie, pero la idea es llegar a esa independencia y que no dependa solamente de un plan alimentario, sino que adquiera las herramientas
para poder confrontar las situaciones emocionales y tenga las herramientas de conocimiento suficientes para conocer a su cuerpo y decir, bueno, a mí lo que me funciona más es un ejercicio mixto en el que tengo que mezclar algo de funcional con algo de musculación, o algo de CrossFit, o simplemente algo de hipertrofia, o simplemente algo de aeróbico, así como simplemente como un cardio común y corriente de 30 minutos, 40 minutos, 3 veces a la semana, con cierta cantidad de pulsaciones, y listo. Y eso sí me funciona y ya bajo y ya está. Pero para eso se requiere un tiempo de trabajo, porque si no uno va a pensar que tal dieta le funciona y tal ejercicio no, sino que uno tiene que realmente empezar a conocerse y tener una alimentación más consciente y ser más consciente de uno mismo. Perfecto. Okay. Luis Guillermo, ¿cómo te encontramos en redes sociales y el teléfono para tu consulta? Vamos para la próxima, si ya les pongo el teléfono ahí, porque yo ahorita ya no me dio tiempo de hacerlo. Ajá. Pero danos los datos. Si tú quieres dar el teléfono, claro está. Entonces, tu teléfono... No nos escucha. Otra vez no nos oye. Guillermo, es que se me olvida picarle ahí. Perdóname. Guillermo, ¿dónde te encontramos en redes sociales? Tu teléfono, si lo quieres que lo demos, luego lo pongo bien, pero ahorita no, ya no lo puse, para WhatsApp y todo ese rollo. ¿Dónde te pudo uno localizar para consultas? 22 94 50 15 51. Y en redes sociales me pueden encontrar, tengo muchas redes sociales, tengo Facebook, tengo Instagram y tengo YouTube. Tengo videos en YouTube en conjunto con mi pareja, que es psicóloga, que siempre hablamos de no solamente de la nutrición y la psicología, sino a veces también solamente de las cuestiones psicológicas. Y ahí subimos también muchos videos y me pueden encontrar como Guillermo Mar, ahí en el canal de YouTube, o en Instagram. También subo muchísimo contenido en relación al amor propio, a la autoestima y al cuidado del cuerpo en mi Instagram, que es guillermomar.integral, y también tengo un Instagram de psicología que es PSI, o sea, PSI.omar, y ahí subo cuestiones psicológicas generales, o sea, subo de todo un poco. Y en mi Facebook lo utilizo para cuestiones más mixtas, a veces alimentario, a veces cosas más personales y otras veces también psicología, y me pueden encontrar como LIC Guillermo Mar en Facebook, y también tengo página web, me pueden encontrar como guillermomar.com. Pues vamos, mira, el próximo ya te vamos a tener todo. Muy activo en redes sociales, Luis Guillermo. Oye, el próximo programa, a ver si platicamos, ahorita que tú estabas hablando del tema del ejercicio. Otra vez, no te oigo. Perdona, no. Es que tengo que agarrar la onda aquí a la switchada. Okay. ¿Sabes qué, Guillermo? Para la otra, igual y con unos audífonos, porque aquí te digo, lo que cancela tu audio es nuestro retorno, se regresa. Pero si te pones audífonos, ya no hay ese retorno, entonces no tenemos problema. Ya. No te lo dije, ¿eh? O sea, ya se me ocurrió ahorita porque vi esto. Lo que te decía es que a ver si el próximo programa podemos hablar del tema de los hábitos de ejercicio, que creo que también tienen que ver mucho con lo psicológico. La verdad es que mucha gente no tiene incorporado el hábito del ejercicio y creo que también sería bueno que habláramos de eso, cómo mentalmente podemos incorporarlo a nuestras vidas, ¿no? A ver si para el siguiente programa. Sí, me parece bien, yo con mucho gusto sobre ese tema, sí, me encantaría hablar. Perfecto. Perfecto. Guillermo, pues muchísimas gracias. Un último mensaje así rapidito. Que digas, hagan esto. 3 palabras. 3 palabras. Cuídense, pero en sentido amplio, ¿sí? Que, o sea, si realmente quieren comenzar algo, comiencen desde las bases, a conectar con el cuerpo, a ver qué es lo que sienten, que no hagan nada simplemente por impulso, sino para preservarse. Estamos viviendo momentos en los cuales la preservación o la autopreservación es fundamental, y la alimentación está dentro de todo eso, ¿sí? Entonces es como darse el tiempo y el lugar para poder darse lo mejor desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista de relaciones, rodearse de personas que nos hagan bien, tratar de apagar todos los estímulos que generen más ansiedad y que nos generen también como esa desestabilización, y
no a todos les funciona igual, no siempre tienen que estar bien, pero darse esos momentos también para poder estar mal y bueno, contactar con gente que realmente nos sume y tratar de alejarse de todas aquellas personas que sienten que realmente no nos van aportando nada en la vida, o sea, rodearse realmente de un ambiente más positivo. Muy bien, Muy pues bien. muy buen mensaje. Muy buen mensaje. Y ahí ya te oí, ya nos oyes, ¿va? Un favorzote, no te nos vayas a ir, aguántanos tanto para ya despedirnos nosotros en corto, vamos a despedir el programa. Muchas gracias a todos por su atención, nos vemos el jueves con un tema sorpresa. No, yo creo que vamos a hablar de, pues, este regreso al semáforo rojo, qué pasó con los negocios que ya habían abierto y que tuvieron que volver a cerrar. Ejemplo, Cinépolis, ejemplo, Andamar, Los El centros Dorado, comerciales, sí. Liverpool. Vamos a ver, vamos a tener buenos invitados. Ya saben que siempre tenemos excelentes invitados. Por eso somos la mejor opción en programas nocturnos, talk shows a nivel mundial. Oye, acuérdense, denle like a la página Sincronía Producción Digital para que nos sigan lunes y jueves a las 9 de la noche con programas muy interesantes. Ya tenemos muy buenos invitados fijos los lunes y los jueves también vamos a tratar de tener Guillermo siempre... Omar ya es uno de ellos, ya se incorpora con nosotros a partir de hoy. Así que ya vamos a tenerlo hablando mucho en relación a la alimentación y nuestra psicología. Nuestras emociones, todo sí. el rollo. Perfecto. ¿Quién más? Pues muchas gracias también al estatal por retransmitirnos. Ya Mario Cedillo me está poniendo aquí que informes pero ya di lo de la prueba del COVID. Vuelvo a dar el número 8116-603020, 8116-603020. No, contigo, va con Mario Cedillo directamente, te escriben, o bueno, si quieren el dato, también nosotros los podemos apoyar por aquí. Silvia Pabello, rápido. Perdón, me quedé en el estatal. También si nos quieren ver, por YouTube, nos pueden ver en Sincronía Networks. Si nos quieren ver por Periscope, nos pueden ver en Syncro Networks. Silvia Pabello nos mandó saludos. Dice que es un estrés enorme de todo y sí, en jaque. Y que cómo sigue mi papá. Silvia, ahí va, echándole ganas. Bueno, lo más que puede, ¿no? Pero ahí va. Esta semana de repente tuvo altibajos. Estuvo, pues de repente bien. La semana pasada estuve con él ahí en su casa. Y bueno, pues ahí lo vimos. Ricardo Cuevas, ya nos había saludado hace ratito. Daniel del Villar dice: los hábitos de comer varían culturalmente y el latino es el que peor se alimenta. Sí, en realidad nos alimentamos muy mal. Rebeca Aguilera, o sea, Becky Aguilera. Un saludote, Becky. Y a Charito Capitán también le mandamos un saludote. También es la esposa de Ricardo. De ahí estábamos hablando hace rato de lo mejor de Boca es el jaibón. Y nuestro programa, por supuesto. Ya se me antojaron unos camarones al mojo páprica, me los voy a comer. Ay, no, a mí el plátano relleno de mariscos, tengo unas ganas. ¿No has ido al jaibón? ¿No has ido al jaibón, Guillermo? No. Que te lleven al jaibón. Te lo recomendamos, muy rico. Y te recomiendo lo que sea que pidas al mojo paprika. Lo que sea. Riquísimo. Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos, desearles que pasen una excelente semana. Hoy es lunes, nos vemos el jueves, misma hora, 9:30 de la noche. Sincronía Network, Sincronía Producción Digital, El Estatal y Syncro Networks en Periscope. ¿Algo más? Nada. Hayuyuyuy. Hayuyuyuy. Ok, nos vemos. Ahí la vemos. Como decía en aquel tiempo un amigo mío, Pedro, ya no me acuerdo sus apellidos, más que Recodo. Decía: ahí la vi, Cruz Carnaval.